Ok, Ah, ok, vamos. está bien. O sea, cuando yo vaya a hablar, mira la cámara, Miren a la exacto. cámara. Bienvenidos, mi gente. Este es nuestro primer episodio en Opinólogos Podcast. Aquí estoy con dos de mis compañeros. Éramos cuatro. Lamentablemente hay uno que viene de camino porque tuvo un pequeño percance. Ustedes saben cosas que se le presentan a la gente. Pero estamos aquí y me presento con ustedes, este servidor, Eiro Lebrón, y mis compañeros. Adolfo Justiniano. Francisco de León. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien. ¿Cómo se siente el ambiente de nuestro primer episodio? Un poco frío. El aire, hay que Está bajarlo. bueno el aire. Estaba frío, pero vamos calentando. Ok. Vamos, sí. Miren, la idea de este podcast empezó hace casi 2 años en realidad, cuando yo hablé con De León, con Francisco de León, que le dije que yo quería que las ideas que yo hablaba tanto con él, llevarla a que alguien más las escuche y que yo tenía un par de amigos más que también yo conversaba mucho con ellos de cosas así, de religión, de conspiraciones, ya que a Fran le gustan esos temas de conspiraciones, son temas que se van a hablar aquí. Sí. Religión, conspiraciones, cosas de extraterrestres, todas esas cosas raras que la Ciencia. gente casi no habla. Ujú. La hablaba yo con Fran y la hablaba también con Adolfo cuando éramos compañeros de trabajo, ¿no? ¿Verdad, Adolfo? Así es. Hablábamos de ciencia, de lo que está pasando. Sociología, sociología. cultura. Y entonces yo dije, vamos a hacer un podcast. Pero luego, después de ahí, sucedieron cosas, como dicen, se me achicó palé. Vamos a decir que empezó la pandemia también y Sí, por ahí más o menos, sí. eso ralentizó Sí. muchas cosas a todo el mundo. Sí. Ujú. Pero lo importante es que ya estamos aquí. Sí. Eso es lo importante no es como el refrán que dice que no es como que se inicia. Es como se termina. Exactamente. Ya iniciamos como sea y vamos a fluir y a darle continuidad a esto. Chicos, el primer tema que yo quería hablar, o que yo quiero hablar aquí en este podcast, es que vamos a volvernos opinólogos sobre la religión. ¿Cómo ha influido la religión a través de los años y cómo está influyendo ahora en el mundo moderno sobre la sociedad? Hay que tener en cuenta que nosotros no somos expertos ni nada por el estilo. No somos Exactamente. teólogos, ni filósofos, ni Filósofos. con doctorado en... No estudiamos en No Harvard. somos, no somos padres, reverendos, ni Sí. pastores. Exactamente. Ni nada por el estilo. Somos personas normales. No somos de los rabacucos. Tampoco, ni nada por el estilo. Somos personas normales como cualquiera que queremos opinar sobre estas cosas sin ningún tipo de prejuicio de que tú no Exactamente. sabes. Hablar de eso, no toques ese tema porque esto se llama opinólogo. Nosotros hablamos de lo que... Opiniones de todo, Exacto. menos de farándula. La opinión, la opinión es libre y cualquiera puede hacer. Exactamente. Entonces, ¿qué ustedes entienden por religión, mi gente? Religión. La religión es un sistema de creencias. Para mí, eso es para mí. Sí. Es un sistema de creencias creado por los seres humanos donde se administra lo que es la fe. Porque yo pienso que la fe es algo natural, inherente del ser humano, pero la fe necesita como un sistema, un andamiaje, un sistema de creencias donde hay dogmas, líderes, una doctrina y un sinnúmero de un libro sagrado con reglas y todo Sí. eso, un compendio de todo. Y eso se necesita, y entonces cada persona, cada grupo social coincide en ese sistema de creencias que se ponen de acuerdo todos, Sí. y ahí, vamos a decir, canalizan esa fe. Ujú. Exacto. ¿Para qué? Para conocer a Dios, si se puede llamar, pero no solamente a Dios, porque hay religiones que son, por ejemplo, no tienen una figura Divina. divina, sino que son como panteístas, que creen en la naturaleza y todo eso, pero eso sigue siendo religión. Como los hippies, O sea que, Como el budismo, como el budismo. exactamente. Sí. Sí, porque el budismo no tiene Dios. No tiene un Dios, exactamente, no tiene una figura. bueno, sí tienen varias figuras. Y ahí tenemos a Gautama, Bodhidharma, que Pero no es un conocido dios. como Pues no son dioses. Eso es lo que mucha gente confunde, principalmente los cristianos. un elevado.
sería. un iluminado. Un Un iluminado. Abrió el tercer exacto, ojo. exactamente. Sí, pero así como nosotros, por ejemplo, como dijo nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Que estaba hablando de lo que es la religión y que es el sistema en el cual las personas están como dentro y que sigue y que tiene sus reglas y su doctrina, ¿verdad? También hay cierto tipo de religiones que en cuanto a lo que es el budismo, porque Ujú. no solamente hay uno, que elevan a figuras como Bodhidharma Cierto, cierto. al nivel de Dios, o sea, que como un ser todopoderoso. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero esas facciones del budismo que ya convierten a Buda o comienzan a ver a Buda como un dios, ¿no están llegando a un extremo? No necesariamente. Es simplemente un título. Que Sí. En sánscrito significa iluminado. Exacto. Porque el verdadero nombre de él era Siddhartha Gautama, un Exacto. príncipe hindú que vivió en el año 500 Ujú. antes de Cristo. Sí. Entonces, lo que pasa es que hay un budismo, así como hay facciones en el cristianismo Sí, sí. y en el mismo islam Sí. y en el judaísmo, ¿verdad? En el budismo hay facciones. Entonces yo creo que ese budismo se llama budismo maitreyano, como que se espera como la llegada como de ese, digamos, ese Mesías, ese Buda que va a reencarnar, Buda Maitreya. Y entonces lo ven desde un punto de vista de que es una figura divina, pero no es como El centro. el centro del budismo. El budismo Exacto. no se trata de eso. El budismo es más espiritual, una derivación del hinduismo, del hinduismo, que son las religiones. Sí, el budismo dice como que tú no puedes tener muy apego a lo material. Sí, exactamente. No puede tener- Pero y entonces, si el budismo dice eso, el cristianismo también lo dice, ¿por qué estamos viendo muchos cristianos que son muy apegados a lo material? por muchísimas razones. La falta de conocimiento y de aplicación a lo mismo. ¿Y ustedes no creen que quieren ser muy figuritas? Porque hay unos pastores que a veces se pasan, señores. Yo he visto pastores llegando en Tajo con seguridad afuera, que ni Abinader. Lo que pasa es que eso tú lo puedes como atribuírselo a muchas razones Sí. que van desde de lo histórico. Por ejemplo, en el protestantismo, muchas Facciones. facciones o doctrinas Sí. de protestantes Sí. derivadas de eso veían que el fruto del trabajo se tenía que disfrutar, que eso era algo que Dios daba, que Dios prosperaba. ¿Cómo se dice? Esa es la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad, pero eso vino después, eso es algo Sí. ya de Algo de- Latinoamérica. Sí, sí, sí. Pero yo te estoy hablando De los inicios del protestantismo. del protestantismo, después de Exacto. Martín Lutero, Exactamente. que donde se veía que era bueno. Ujú. Y eso, inclusive, eso ayudó mucho a las sociedades, vamos a decir, de Europa del Norte, anglosajonas, Sí. a desarrollarse, diferente a lo que fue a la Europa católica. Sí. Que la Europa católica, que viene siendo vamos a decir, el bastión de eso, fue España Ujú. e Italia y Sí. Portugal, Sí. que eran, vamos a decir, bastiones del catolicismo apostólico romano, que estaba, por ejemplo, opuesto al protestantismo, que sí veía bien lo que era el capitalismo, es decir, los principios del capitalismo, Sí. como lo ponía Adam Smith y toda esa gente. Ok. Y eso ayudó mucho al progreso de esas sociedades. ¿Qué tú opinas de eso, Adolfo? ¿Qué te digo? Tú estás hablando de un tema... Un paréntesis, señores. Adolfo es cristiano. Yo vengo del cristianismo católico, pero ya no soy practicante del catolicismo. Francisco es una especie de agnóstico. Sí. ¿Pero agnóstico creyente o no creyente? Yo soy agnóstico escéptico, Escéptico. Yo soy agnóstico creyente. exactamente. Ahora continúe. Para saber más de eso, usted se puede buscar lo que son la escala de Richard Richard Dawkins. Richard Dawkins es un cientificista británico nacido en Sudáfrica que escribió un libro que se llama El espejismo de Dios, donde él plasma lo que es es la escala de la creencia, donde él tiene una escala del 1 al 10. Mira qué interesante, no sabía. Sí, la escala sí. Muy interesante. Aunque algunos lo han criticado eso. En la escala del 1 al 10, lo puedes buscar, donde él habla del ateísmo duro, Ujú. puro, Sí. que viene siendo como el extremo, ¿verdad? Sí. Del ateísmo, y el creyente puro, Sí. que simplemente cree y simplemente no cree. Entonces, en el mismo medio está como el agnosticismo escéptico,
Ok. Y entonces los otros que van acercándose a los extremos, Sí. viene siendo como creyente leve, creyente fuerte y todo eso. Como que cree, pero puede dudar y todo eso. Interesante. Exactamente. Adolfo, volviendo al tema de tu opinión sobre el cristianismo de la prosperidad. Tú eres cristiano, pero no eres practicante no estás en ninguna iglesia, ¿cierto? Ahora mismo no. ¿Qué tú opinas de lo que tú ves a tu alrededor cuando tú, como cristiano, Soy cristiano porque, como hablaba con Francisco anteriormente, la persona ha confundido religión con fe. Eso me lo aclaró don Francisco. Sí. Entonces, nada tiene que ver, por ejemplo, yo ser religioso con ser cristiano. Porque yo soy cristiano porque acepto que la figura de Cristo, las enseñanzas de las Cristo? enseñanzas de Jesucristo. Ahora, soy muy poco creyente ahora de lo que son las religiones y más, no estoy diciendo con eso porque que sea algo malo, porque como si bien dijimos ahorita, la religión te ayuda. La religión es como un camino, como planteamos, o sea, te ayuda a tú encontrar la parte de la espiritualidad. Pero llega un momento que la espiritualidad sigue, ¿verdad? Ese camino, ese sendero hacia llegar a tú tener ya un conocimiento más elevado y tú poder como autoindependizarte. Entonces, si tú has hecho eso, ves que lo que está sucediendo por falta de conocimiento, Eso es digo, lo que por dice la falta de Biblia. Conocimiento. Por falta de conocimiento, mi pueblo perecerá. ¿Cuál versículo es? No podía decirte ahora Sí, exactamente, exactamente. Pero hay un dice versículo. que un pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, Conocimiento. tú me decías, ¿qué tú opinas del Evangelio de Prosperidad? El Evangelio de Prosperidad es como un cáncer, porque tú Espérate. entiendes... Mira, ¿cuál es la cámara tuya? Esta también, mírala, al frente, dilo. El Evangelio de la Prosperidad es un cáncer. ¿Por qué es un cáncer? Es un cáncer por lo siguiente, porque se trata de que por mérito o que tú, si tú das, Dios te multiplica. O sea, es como si fuese por obra. Sí. Porque lo que te dicen es que entre más tú das, más Dios te bendice y eso no es así. Pero los católicos no tienen evangelio de la prosperidad y ellos hacen eso mismo. Porque el católico no pide esa riqueza que pide muchos protestantes. No, pero la iglesia Porque al católico le enseñan a dar, Exacto. pero no le enseñan a recibir. Sí. Pero estos cristianos protestantes de ahora, ellos se le ve la intención a veces de que cuando dan quieren como recibir. Entonces, ¿qué tú opinas de esa parte ahí? Mira, tocó un tema ahorita. ¿Qué dijo? Él dijo que, oye, cuando tú llegas y encuentras ya tu enramada hecha, recuérdate que hay personas que no tienen la misma visión. O sea, que hacen su propia rama y su propio dogma. Convierte, entonces, separan la religión, ¿verdad? Sí. Que venía más de acorde, más central a lo que se dejó y se desvía un poquito. ¿Qué usted dice sobre eso? Sí, Francisco, ¿qué tú opinas? Pero eso es una explicación a lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Sí, porque recuerda que el Evangelio, por ejemplo, tú dijiste que diste en el clavo ahorita de lo que era el sistema de religión y algunas cositas. Por ejemplo, si tú te fijas, en el principio, ¿verdad? Siempre existió ese tema. Incluso lo vimos con Orígenes de Alejandría y Tertuliano, que tenían que estarle diciendo a la iglesia, mira, esto es así, esto es así. Y la iglesia le preguntaba de todo. Porque las personas quieren saber. El problema es que después entonces seguimos, volvemos. Entonces se ha proliferado otra vez últimamente ese evangelio, que si tú bien veías este pastor, creo que era Benny Hill, que hablaba mucho sobre eso, sobre el evangelio de la prosperidad y que da para recibir y ¿cómo se dice? Y fomentan ese tipo de creencias que son erróneas, porque el evangelio no se trata de que Dios me va a bendecir y que todo va a estar bien. No, el evangelio se trata de tú encontrar la paz. Porque en medio del caos. En medio del caos. Entonces, cuando tú organizas ese caos, que tú tienes paz, entonces tú encuentras la riqueza. Pero la riqueza viene siendo lo que dice, ¿cómo es? Calles de oro y de plata en el cielo. Esa es la riqueza. Es la riqueza, pero en el cielo, pero cuestiones materiales. Esa es la riqueza. Porque yo veo que hay algo que yo a veces no entiendo del cristianismo. Porque ¿por qué el cristianismo tienes tú que sufrir tanto para lograr algo? O sea, ¿por qué Dios como que te exige tanto? Mira, yo creo que... ¿Tú no crees que a veces, según los grandes pastores y sacerdotes, tú no crees que a veces como que es demasiado que Dios le está exigiendo al hombre? No, lo que pasa es que el hombre se ha puesto una carga que él mismo no puede llevar. Por ejemplo, Dios le dijo al hombre que descansara. Nosotros
muchas veces nos llevamos al trabajo y no descansamos. No. No descansamos. O sea, Dios le dijo al ser humano, disfruta, yo te voy a bendecir. Hay muchos capítulos y versículos en la Biblia puestos para eso, pero el hombre lo pasa por algo. ¿Cuándo dijo eso, Dios? ¿Eh? ¿Dónde dice eso la Biblia? En el Génesis, ¿En el Génesis? ¿El qué? lo que tú estás diciendo. No, lo dice muchos versículos. Pero él dijo también que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero eso después del pecado. Sí, porque hubo una consecuencia. Ahí es la explicación. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, después del pecado. Pero yo original. no veo mal esa parte. Yo lo que veo mal esa parte es que como que a veces, no sé si es Dios o son los mismos líderes cristianos de ahora que le exigen a sus feligreses esto y esto y esto y esto. Y por eso que muchos feligreses hasta se embalan de las iglesias. Ya. ¿Ustedes no se han notado? Es que no hay que sufrir para conocer a Dios. A eso es que voy. No hay que sufrir para conocer a Dios, pero muchos líderes religiosos actuales tienden a envenenar en la cabeza con ese dogma a sus feligreses y los feligreses muchas veces salen Realmente huyendo. Son muchas las religiones que exigen desprenderse de lo material para llegar a la salvación. Pero específicamente en el cristianismo. No, en el budismo sí, yo sé que sí, que se exige. Ese lo tiene el budismo, lo tiene el islam. Sí, también el islam. Lo tiene muchas. Se puede decir que casi Oye, todas. el cristianismo también lo dice. Y yo creo que en esa es más estricto y es como ya la esencia de la religión en sí. Es decir, el budismo viene con eso. Viene con eso por Sí, default. pero no hay una hipocresía como en el cristianismo. Una hipocresía como el cristianismo. Porque un pastor te dice a ti, despréndete de muchas cosas, pero el pastor no se desprende de la jipeta ni de los lujos de ser Lo que pastor. pasa es que hay que verlo de un punto de vista de lo que vino de la sociedad occidental, del materialismo, Sí. cómo se creó la Sí, sociedad, la revolución industrial Sí, y todo eso. Todo eso. Entonces, nosotros, vamos a decir, esas religiones, vamos a decir, protestantes modernas, porque hay protestantes como que son antiguas y otras que son modernas, que son la iglesia bautista, el séptimo día y todo eso, el mormonismo, Sí. nacieron ya en un Estados Unidos que estaba desarrollándose después de la revolución industrial. Un paréntesis, Francisco, disculpa. Sí. La religión mormona es una religión muy elegante, Ujú, porque en mi familia hay mormones, mi mamá es mormona. sí. Yo una vez fui a un templo, mira, que es el templo que ellos tienen aquí, no me acuerdo muy bien, pero es una vaina, mira, que eso da gusto caminar Ese por ahí. templo está por la Bolívar. Sí, por ahí. Ujú. Entonces, a eso que tú estás hablando, es a eso que se refiere, que cuando llegaron los mormones, ahí mismo estaba llegando la revolución industrial y todo se combinó. Más que eso, eso nació en Utah, exacto. Sí, en Utah. En Utah, sí, estado de Nevada. Pero eso vino con lo que fue la expansión de los Estados Unidos. Sí. El destino manifiesto de que se escribió de Estados Unidos, de que América por los americanos, Sí. doctrina Monroe, y ellos, entonces eso vino con el progreso, los pioneros, el ferrocarril. Ujú. Entonces, ese concepto de ganar de los Estados Unidos está muy metido en la religión. Por Sí. eso que hoy en día tú tienes esas iglesias donde está este pastor Joel Austin, Joel Austin, que tiene esas mega church o mega iglesias gigantescas. Sí, que una son- vaina, mira, que eso también lo vemos aquí también, en Sí, la claro, ya iglesia de Yaroide, no sé. creo. de Marcos Yaroide, Sí, muchos pastores aquí sí, también. La Monte de Piedad, no sé, Sí. yo no sé mucho de eso, pero veo como La de Yesenia Ten, la de Yesenia Ten, exactamente. que yo trabajé cerca de ella y te puedo decir que no es una iglesia con muchas cosas, pero va mucha gente. Como yo no soy religioso ni soy cristiano, a mí como que yo veo como que la religión cristiana, que es lo que nos compete, porque no podemos hablar del Islam porque no estamos en el mundo islámico, Exactamente. ni estamos en el mundo hinduista, ni nada por el estilo. Exactamente. Vamos a hablar del mundo cristiano, pero yo lo que creo que el cristianismo como que es moderno en esta sociedad, se amolda a la psique, a la forma como cada persona se relaciona con la realidad que vive. Por ejemplo, hay personas que ven, lo que le gusta del cristianismo es la prosperidad. Sí. Es que Dios me prospere, que Sí. ayude a mi familia, que me cure una enfermedad y todo eso. Sí. Y hay otros que le gusta el cristianismo, pero le gusta aproximarse en el sentido de las profecías, de lo que dice las revelaciones, mira, Apocalipsis. no, sí. Pero el que le gusta la prosperidad no le interesa lo que dice el Apocalipsis, el final de los tiempos, No, porque- esas cosas no le interesan. Por ejemplo, en el catolicismo no está muy inclinado al final de los tiempos. Es que el catolicismo... Mientras que muchos protestantes sí. Sí, Te digo, una vez yo estaba viendo una prédica de este cantante que es Jesús Adrián Romero, donde él dice que hay muchos cristianos apocalípticos que son cristianos y que esperan un final del mundo para
Como que el cristianismo de ellos se basa en ese final del mundo. Porque esa es su forma de ellos, Su forma. de ver la realidad, de como lo que están viendo, su relación, como ven el mundo. Eso es lo que sucede. Entonces Sí. yo veo que cada quien se aproxima a la vertiente del cristianismo o a la versión que más Más se identifica con él. más se identifica con eso, exactamente. Entonces yo, al contrario de ustedes, yo no le veo de que, yo no le veo de que está mal que quieran prosperidad, que le dé jipeta. Yo no le veo, que yo quieran no le tener veo una iglesia mal. bonita, no. Yo no le veo No, mal. no, yo no le veo mal. Por lo menos la iglesia sí deben de estar bonita. Yo siempre he dicho que eso sí. Lo que yo veo mal es que a veces se vuelven como, se olvidan de las enseñanzas de Cristo. De las enseñanzas fundamentales. Es fundamentales porque el cristianismo habla de eso mismo, de desprendimiento, Sí. de sencillez, de que si tú tienes un, no quiero caer en política, pero tú sabes que Jesucristo a veces era medio comunista, Ujú. tenía un pan, tú tenías que compartirlo. Yo diría que fuese más capitalista porque multiplicó No, los panes, No, capitalista y pagó Jesús, impuestos y Jesús tenía un taller de y trabajaba. y trabajaba. Un revolucionario, Fue un revolucionario. tenía barba como el Che Guevara, los barbudos de Cuba. No, pero eso eran por cosas. Alguna gente decía que eso era por asuntos hasta de higiene, para no estar afeitándose tanto. Que ellos tenían mucha barba y por su por su creencia. Del judaísmo, exactamente. Sí, exactamente. Pero de tema de Jesucristo, eso es algo que vamos a hablarlo más adelante, porque Sí. es una cosa muy Algo profunda. muy Sí, profundo. muy profundo, sí. Muy profunda. Tú sabes que tú dijiste, por ejemplo, estaban hablando de la religión, ¿verdad? Sí. Y fíjate que todo el mundo, como tú dijiste ahorita, todo el mundo quiere como encontrar ese espacio donde se identifique. Sí. Por ejemplo, nunca todo va a ser como nosotros queremos. Mm. O sea, yo soy una persona, por ejemplo, más pacífica, no me gusta que la gente esté voceando tanto, pues yo me voy para una iglesia que tenga esa característica, Exactamente, lo que era lo que está diciendo el hermano, y tú te identificas con esa iglesia. El problema está que a veces nosotros somos muy poco curiosos, porque el cristiano de hoy en día es poco curioso, lee poco, Sí. no investiga, saben que es Jesucristo de nombre, pero no de hecho, Le- no de lo que hizo. Le gusta el modernismo, que eso es el tema. Ujú. El modernismo de la iglesia. Le gusta la iglesia muy bonita, el Carlos, muchas mujeres bonitas que van a las iglesias y que el pastor hable. Y se mueven y las alabanzas, Pero, la ¿qué es lo que, música. pero ¿qué es lo que tiene que investigar? Mira, por ejemplo, hay personas que están yendo a la iglesia, Ujú. ¿verdad? Pero están yendo a la iglesia por rutina. Están yendo a la iglesia porque no tienen a veces algo más que hacer y se volvió algo como una rutina diaria, algo Es como... que las iglesias son clubes. Son clubes, pero Sí, llega un son punto, clubes. por ejemplo, no todas, llega un punto en el que tú, como ser humano, ¿verdad? Que quieres conectarte con ese lado espiritual y para tú conocer lo que a donde tú vas, tú tienes que comenzar a leer, a investigar. Pero lo que yo no entiendo, entonces, es decir, la iglesia es lo que constituyó Pedro en esta piedra, ¿verdad? Esa es la iglesia, ¿verdad? No. El templo, no. Ese es el templo, la iglesia Pero- somos nosotros. Digo, el templo somos nosotros. Son, según la son Biblia. nosotros. Entonces, ¿por qué necesita un edificio? Mira qué pasa. ¿Por qué no, Buena pregunta. ¿por qué no pueden ir al botánico o al mirador del sur, que lo hizo Dios, por lo menos hizo los árboles y la Sí. naturaleza, y hacen como una emplanada con un techo, es decir, un gazebo, ¿verdad? Y se juntan ahí y están más cerca de la obra de Dios. ¿Por qué necesitan un edificio cuadrado? Pero los Claro. cristianos van a retiros. Sí, Pero ¿por qué esa no es la iglesia? El Pero- retiro. ¿Por qué necesitan un edificio? eso es Con un aire y punto. todo Y te voy a decir algo. Por El ejemplo, modernismo en la religión. No, eso viene de más atrás. Pero Lo no que con pasa es que aire. eso fue una necesidad. Mira, recuerda que en el principio del cristianismo los cristianos eran perseguidos y necesitaban lugares estratégicos. sí. Lugares estratégicos donde podían reunirse. Y de hecho, la forma de las iglesias ha dado por esto. Recuerda que ellos se reunían hasta veces en la Tacacumba, como se llama. La tacumba, sí. Exacto, y en forma así, el orador de frente hacia el público, por eso las iglesias son así, Sí. un poco cerrado. Ujú. Y esto dio pie a que crea como una cultura, ¿me entiendes? Y de hecho la Biblia dice que se congregaban en la sinagoga, tenían que buscar un punto donde se sintieran seguros, porque imagínate orando afuera del patio y que vinieran esos romanos, tenían que Sí. salir Huyendo. huyendo, le No, tiraban no, piedras. no. Ahí tú le das un Entonces poco de razón. hemos heredado esa parte. Bueno, en el sentido de entonces, lo que pasa es que esas catacumbas, esas iglesias primitivas, ¿verdad? Sí. De los primeros cristianos, derivaron cuando ya después de Constantino en esas catedrales, que con todo eso, Así es. esos asuntos suntuarios, góticas y todo eso. Sí. Y después llegó
el protestantismo de Lutero, ¿verdad? Entonces llegaron esas iglesias evangélicas que solamente eran edificios donde se congregaban sin imágenes, sin altares, ni nada por el estilo. Que Lutero estaba en contra de eso. Lutero estaba en contra de eso, sí, con las 95 tesis y todo eso. Y el punto está que, bueno, lo que yo estaba diciendo ahorita, que las iglesias son clubes, porque son clubes, pero no estoy diciendo clubes como en sentido negativo, sino que hacen lo mismo, porque la gente se congrega. ¿Qué hacían en la época, en las primeras épocas del cristianismo? Se escondían, ¿verdad? Se ocultaban, se aguarecían de la persecución romana. Esa era la necesidad. Ya eso no existe. Ya esa necesidad no existe desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora la necesidad es, por ejemplo, estar cómodo, escuchar la música. Las iglesias son lugares donde las personas conocen a su grupo de amigos. Sí. Conocen sus parejas. Conocen sus parejas. Muchas parejas que han salido de las iglesias. Exactamente. Ahí va la gente, ahí la gente se divierte, Sí. se goza la música, Se relajan. se relaja, Sí, sí, se relajan. divierte. Por eso que tú ves, por ejemplo, la música se incorpora a la iglesia. Y El show. el show, espectáculo. las luces, en algunas, no todas. Que eso sí. es lo que dicen los rabacucos, que por Sí. qué hay que poner tanta luz, sí, que se han vuelto Pero porque ellos se ponen ropas coloridas. Exactamente. Exactamente. Que cada quien hace lo que hace eso. Cada quien es cristiano a su Que manera. la iglesia va evolucionando. Exactamente. Eso es un problema que Sí. tienen esos cristianos No es radicales. pecado. Pero ¿qué pasa? Yo no veo eso mal, la, en realidad. la guitarra eléctrica en los años 40 y 50, pues muchas iglesias bautistas del sur de Estados Unidos, Sí. cuando cantaba Elvis Presley, Sí. todo eso, era un instrumento, era música del diablo, del porque- demonio. porque Y mira dónde está Elvis- ahora. Exactamente, porque él era visto como alguien, como un engendro del demonio, Sí, exactamente. por los movimientos que hacía y por lo que incitaba. Exactamente. Pero mira cómo con el tiempo se va como Sí, depurando y se va introduciendo. Yo no veo eso mal en realidad. Yo no veo eso mal en realidad. Es que la iglesia, como acabamos de Yo decir, lo que a mí no me gusta es que cuando se pierde el mensaje. Se pierde el mensaje por el modernismo. Como que el modernismo es tan apabullante que le cae arriba al mensaje y la gente Sustituye el mensaje. Sustituye el mensaje, gracias Adolfo. Y la gente se pierde y va a la iglesia por eso mismo. Dice, bueno, yo voy a ir a escuchar a la pastora, pero también voy a ir que el otro miércoles vi a una muchacha que se veía bien, me le voy a sentar al lado ahora. Hay muchos que van porque es el banco de todo tipo de personas que te ayudan en tu vida. Sí. Hay un hermano que tiene una camioneta que te ayuda en una mudanza. Sí. Hay un hermano que es arquitecto, Se vuelve- que se- es maestro yo, constructor. yo que fui por muchos años partícipe de actividades religiosas ya y juveniles, nunca fui líder de jóvenes porque me saboteaban. Ahora que yo era también un golpista, yo intenté dar 2 golpes de estado en un grupo de jóvenes. Sí, porque yo quería ser líder y no quería dejarme. Entonces yo iba a tomar por la fuerza. Bueno, Francisco Polanco, el joven que iba a estar con nosotros, no fue líder de un grupo de jóvenes. Yo intenté dar un golpe de estado. Pero el tema es que a veces las iglesias, esas iglesias a veces funcionan para personas que están solas, para personas que no tienen a nadie cerca. Sí. sí. Una gente de esa entra a una iglesia, lo reciben con amor, lo reciben con fraternidad, Es que es un hospital de enfermos del alma, de enfermos del alma. de enfermo espiritual, que es decir, no es Qué- para gente qué bello pulcra, sonó eso. de gente de que está Exactamente. moralmente súper bien y todo Exactamente. eso. Mucha gente va a la iglesia, No son perfectos. no tienen amigos, tienen los familiares lejos y ahí conocen amigos. Si no tienen trabajo, un hermano en la iglesia, ¿tú no tienes trabajo? No, estoy sin trabajo. Pues vamos a conseguirte Pero uno. le- Dame un currículum, le dame un voy a hacer una currículum. pregunta. Si las iglesias son hospitales espirituales de las personas, ¿verdad? Sí, Y sabemos que en los hospitales hay enfermos internos, ¿verdad? Ujú. Que están internos. Sí. Hay enfermos que están en cuidados intensivos, Sí. otros que están en emergencias, otros están en habitaciones normales. sí. Y hay una morgue donde que hay gente que muere, que pierde la vida, y Sí. que están ya agonizantes, ¿verdad? Sí. Las iglesias no son lo mismo. Es decir, hay gente que está con una enfermedad terminal espiritual que no se va a curar, que es materialista. Wow. ¿Te entiendes? ¿Tú por qué tú tienes que esperar que todos se van a curar? No, es una verdad. Muchos se dan los llamados y pocos los escogidos. dicen. Entonces, Exactamente. como quiera, el risol que están preparando en el cielo Sí, no va a tener tanta gente que el que está abajo. exactamente. Ahora, se salvarán, pero no más que los que están abajo. Ya eso es todo. Y eso se va a cumplir porque es así.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ey, búsquenle un traje de buzo a este tigre. Entonces, eso es normal que haya gente que vea la iglesia, por ejemplo, estos hombres. No es algo extraordinario eso, de que ver a la iglesia como un hospital del alma. Extraordinario. Sí. Eso lo dicen muchos pastores, mucha gente que están en el... Muchos cristianos lo dicen, yo he escuchado mucho eso y eso tiene mucho sentido y es verdad. Sí. Y lo ha dicho Jesús también. Sí. Lo que a mí no me ha gustado es, vuelvo y lo repito, es como el mundo secular está acorralando a la iglesia. La semana pasada creo que se hizo muy viral un video de un rapero cristiano, me gusta mucho, que es Natán, el profeta. ¿Lo han escuchado? No. Adolfo, sí. Natán hizo un dembow. Sí. Y entonces en esa iglesia se hizo tremenda fiesta y donde un grupo de jóvenes de esa iglesia bailaron dembow. Entonces ustedes saben que el dembow es un baile visto de algo del mundo, por los cristianos, del mundo secular, algo vulgar, Exacto. una música vulgar, una música de barrio. Entonces ahora que tú aparezcas en el altar, que el altar debe de ser respetado, tú aparezcas tirando pasos de dembow, que son los mismos pasos de dembow que tiran los bailarines de Rochi, de Bulín. Entonces, eso yo lo veo muy, pero muy mal. Yo como alguna vez fui feligres de una iglesia católica, pero visité iglesia protestante y fui amigo de muchos protestantes, yo veo eso mal, porque la iglesia católica, yo mismo, esta vergüenza me da, yo mismo era a veces que iba en el chupe los sábados y en la misa el domingo. Pero yo nunca fui bailando dembow. Y en la iglesia católica nunca se bailó dembow, nunca se hizo nada fuera de lo normal. Pero en estas iglesias protestantes, Adolfo y de León, tú ves a veces que lo único que falta es que lleven juca y romo. Y eso no es... Bueno, faltan otras cosas que están en fila. Falta que hayan iglesias para homosexuales. Bueno, en Estados Unidos hay. En Estados Unidos hay, yo les he visto, sí. Hay de que pastores homosexuales. Qué locura el DHS. No, vamos a decir no homosexuales, porque en la iglesia hay homosexuales. Sí, Hay claro. homosexuales en el closet. Pero un Porque pastor. vamos a decir activistas LGBT. Eso es lo Sí, que yo... eso es. ¿Tú te acuerdas un video que yo te mandé, un reel, de un muchacho que le preguntó a un activista con relación a lo que dice Dios de la homosexualidad? Ujú. El tipo como que se altera. Porque ellos dicen el versículo de que Dios es amor. Sí. Dios es amor, ok. Pero Ama al pecador, pero no al pecado. pero no el pecado. Ujú. Entonces, a veces quieren llevar esta vulgaridad y estas depravaciones, las quieren montar en el altar y el altar debe de ser respetado. ¿Sabes qué yo creo? Siempre encuentran un versículo. Sí, Que siempre vamos- buscan y rebuscan. Pero es que todo tiene un versículo. Pero lo distorsionan. No lo puede distorsionar porque, por ejemplo, la Biblia habla claramente que no se puede comer cerdo, animal inmundo, ¿verdad? De pezuña hendida, Levítico. Sí. ¿verdad? Levítico 11, ¿verdad? Sí. Pero en el Nuevo Testamento hay vamos a decir, una interpretación, Pablo, que dice que lo que contamina al hombre es lo que sale. Es lo que sale. No lo que... No lo que entra. Exactamente. Para mí eso es abominable. Dicen algunos antropólogos que el mandato de no comer cerdo y marisco y todo eso tiene una connotación, vamos a decir, de Salubridad. de salubridad, que en esa época no ni existía la palabra, ni existía esos conceptos, no existía pero ese para que la concepto. gente lo entienda, Sí. se lo prohibían. Sí. Se lo prohibían porque, por ejemplo, los mariscos tienen, por ejemplo, pueden intoxicar, el cerdo tiene muchos parásitos que lo tenían en esa época. Entonces, para evitar eso, usaban el mandato de las palabras, porque es un código también de moral y todo eso, Sí. y ya se quedó así. Pero ¿qué pasa? Las culturas, vamos a decir, europeas, occidentales, consumían cerdo mucho antes de que llegara el cristianismo allá. Entonces, ¿qué sucede? Para poder matrimoniar el consumo del cerdo con la nueva religión que se estaba imponiendo en Europa, buscaron algo para poder hacerlo. Porque, imagínate. Y así mismo pasa creo yo no soy ningún experto, con la homosexualidad. Le están buscando, por ejemplo, la misma Biblia, es decir, le buscan... Incluso se está pidiendo que hasta se cambien alguna cosa de la Biblia. dice que Dios es amor. El Papa Francisco lo acepta. Bueno, en estos días hubo un acto, el Papa Francisco sentado y una gente danzando una vaina rara. Allá hay muchas cosas raras. Definitivamente el mundo se metió a las iglesias.
Yo creo que debemos de ser tolerantes, pero todo tiene su punto. Bueno, pero ¿hasta qué punto va a llegar la tolerancia de los cristianos verdaderos? Lo que pasa es que ese fue el precio. ¿No habrá una nueva cruzada? Ese fue el precio que pagó el mundo occidental por el modernismo. Sí. Por eso es que, por ejemplo, en Occidente, en Europa, son tolerantes con otras religiones. Ujú. Por ejemplo, el Islam, Sí, que ya invadió Europa ya. que más invadió Europa. Ya Pero Europa fue tomada. pero no pasa lo mismo. Aquí. No, Hay no, barrios que tú no aquí puedes no pasar pasa lo mismo en los países, Europa, en los países si eres musulmanes. cristiano. En los países musulmanes tú no puedes montar una iglesia. No. Si no van, la queman. y Los todo eso. tolerantes, los más tolerantes. Exactamente. Entonces, Como el país de origen de nuestro presidente, ¿cómo es? El Líbano. El Líbano, hay muchos cristianos. Turquía. Turquía, Pero yo estoy hablando, sí, hay muchos. Sí. Como en Corea del Sur hay muchos cristianos. Sí, y también. en China no, pero proporcionalmente sí. no están la misma cantidad de cristianos como lo hay ahora mismo, que van creciendo los números en Europa, es decir, en Occidente. África Occidente. hay un buen crecimiento también de cristianos. De cristianos, sí. Y Realmente es el Islam. El Islam es la religión que tiene la tasa más alta de Creciendo. crecimiento. ¿De crecimiento o crecimiento? De crecimiento. Crecimiento. De crecimiento o sea, De feligreses. de feligreses, vamos a Ok, llamar así. no, porque entendí de crecimiento, o sea, que iba bajando. iba De crecimiento, no, Ajá. de creciendo. O creciendo. Eso es una razón lógica porque Pero ¿a qué? ¿Tú sabes a qué punto va de la...? no tengo los datos, no tenemos los datos, somos opinólogos. Sí, exactamente. Pero el punto está que es por una razón lógica. Occidente ha ralentizado la tasa de natalidad por la modernidad que tú dices, ¿verdad? Sí. ¿qué ha pasado en España? Entonces en los países, vamos a decir, islámicos, en África Ujú. y en Europa, las personas, las familias que están teniendo hijos, Ujú. que no se están limitando a un solo o a no Sí. quedarse sin hijos, son las musulmanas, que son inmigrantes. Sí. Entonces, eso contribuye a la tasa de natalidad. Y también dicen algunos expertos en religiones que el Islam es una religión más sencilla para convertirse que el cristianismo, especialmente Oh. en África, por varias razones. ¿Tú podrías decir una? Bueno, O concluir una. bueno, una razón sería que tiene vamos a decir, un sistema más sencillo de No es tan exigente. exigente. Le conviene más. Por ejemplo, en el Islam permite la poligamia, que eso es atractivo. Sí. Eso es atractivo para muchas culturas que ya la tienen. Sí. de per se. En África todavía hay muchas culturas que no son islámicas y tienen eso. Exactamente. Imagínate que ahora llegue el Islam y se lo permita. Exactamente. Entonces, claro que lo van a aceptar. Y el cristianismo no permite eso. No permite eso. Cierto, algunas como Algunas facciones. algunas facciones como yo creo que el mormonismo, ¿El cual? el mormonismo permitió en un Permitió tiempo. al Es pasado. una facción que se separó, Bueno, porque sí. ellos se separaron. Sí, separaron, bueno, sí. el fundador de esa religión de Joe Smith. que tenía como 70 mujeres. Joe Smith tuvo Exactamente. varias esposas. Sí. Eso se explica, bueno, hay una película que recientemente que se llama Heretic o Hereje, Hereje. no sé en qué plataforma está, que ahí es una película muy interesante, yo vi el video, y que el protagonista es el actor británico Hugh Grant. Yo la recomiendo mucho porque ahí hay mucho diálogo filosófico religioso, donde se explican todas esas cosas, donde, bueno, la trama para hacerla rápida, son dos chicas que son mormonas, que están convirtiendo Sí. personas, y ellas, tú sabes que los mormones visitan gente, Sí. ¿verdad? Entonces ellas visitan un tipo en una casa solitaria, A un Sí. señor. un señor, tú la conoces, ¿verdad? Sí. Yo Que es sé, un yo doctor sé, en ya teología. sé. Joder. Doctor en teología, ahí tienen todas esas conversaciones. Pues yo las recomiendo mucho para que la gente más o menos entienda, más o menos esas preguntas que tú haces, por qué es que el mormonismo era polígamo y todo eso. Digamos, sí. Y se cuestionan muchas cosas que muchos no saben dentro de esas religiones. Así. Mira, aquí yo tengo un dato que nos mandó nuestro amigo Francisco Polanco Ajá. sobre la cantidad de judíos, de los practicantes del judaísmo. En Israel hay 6.800.000 practicantes del judaísmo. En Estados Unidos hay 5 millones y pico. En Francia hay 400.000. En Reino Unido hay 272.000 y pico. Canadá tiene 390.000. Argentina, un país de aquí, de nuestro bloque, de América, 181.000. Rusia, mira, hay mucho en Rusia. 176.000. Obviamente en Rusia hay mucho. Sí.
Alemania tiene 117.000. Australia tiene 113.000. Claro, los judíos crearon el comunismo. ¿Y qué tan Arma- tolerante sería el judaísmo en Alemania? Porque todavía quedan neonazis. Lo que pasa es que el judaísmo tiene su nombre porque no es una religión proselitista. Es una religión como más dogmática, cerrada. Cerrada. No busca convertir a nadie. No, Ni no. ni por la palabra, ni por la espada. No Es es decir, verdad. como lo hizo el Islam. Que el Y Islam como el cristianismo, que el cristianismo también Como le el mismo cortaba la cristianismo. cabeza a cualquiera. Sí, pero es que también no hay que ser tampoco tan como esta gente que siempre lo vive criticando. El cristianismo también se introdujo por misiones, por Sí, misioneros, claro, todo sí, eso. claro. Y es decir, no, yo no sé. a Son mí los me- detractores a veces que quieren poner que el cristianismo que- fue todo que el tiempo siempre- quemando gente, quemando gente. y dándole golpe a la Y gente. la No. palabra cruzada significa que también tuvieron encontronazo con los mismos islam. Claro con- que con sí, lo- claro que con el- sí. Con el islam. Peleando por Jerusalén. Ahí tenemos a Barduino, Va, el rey Balduino, el leproso. el leproso, Sí, Saladino. contra Saladino. Contra Saladino, O sea, sí. no era de que solamente nosotros, no. Eran facciones que tenían que chocaban. Que ya lo meritaba ya. Sí, Ya meritaba la pelea, el uso de la espada. exacto, porque o no puedo yo con la Biblia convencente, donde tú me estés esperando con Aramutiana armado. Ujú. Pero entonces, si ellos no son proselitistas, los judíos, ¿por qué a veces son tan agresivos? Agresivos, Sí, con otra religión, principalmente con los cristianos, con los goyín, vamos a llamarlo así, los gentiles. los gentiles. Bueno, porque eso está en sus dogmas. Ellos La intolerancia. no la intolerancia. Los cristianos catalogaban a los judíos como la gente que tiene como la venda. Ellos inclusive lo plasmaban así en el arte pictórico, Sí, que fueron las personas que negaron a Cristo sí. y fueron perseguidos en Europa, en los famosos pogromos, y que hubieron como 21, 22. Eso lo registra la historia. Y muchas veces el judaísmo y el cristianismo estuvieron muy conflictuados. Sí. Y se acusan a los judíos de haber sido también artífices de la quema de la biblioteca de Alejandría. Sí, y del asesinato de Hipatia. Yo creo ¿Cuál era Hipatia? Hipatia era una científica filósofa De aquellos tiempos. de aquellos tiempos, inclusive ya está plasmada en el cuadro que hizo Leonardo da Vinci, la escuela de Atenas. Ella parece la única mujer que sale con todos esos... Eso sería otra clase. ¿Por qué hubo tanta intolerancia de los cristianos a la ciencia en aquellos tiempos? Porque quemar una biblioteca por el simple hecho de que No, los cristianos no quemaron esa No. biblioteca. se dice que fue ellos. De hecho, recuerda ¿Y que, quién la quemó? Bueno, que yo diría que fueron si más bien no recuerdo, fueron los árabes. Porque Alejandría, Estaba cerca de los países, lo del que hoy territorio es árabe. Cairo, árabe, pero no musulmanes. Exactamente. no musulmanes. El Islam todavía no había surgido. No había tras la surgido. Tras la O sea, conquista árabe se quemaron todos esos libros. Ah, Árabe. Vamos, sí, eran pueblos como pueblos del norte de África y todo eso. pero eso vamos a tener que aclararlo en un siguiente capítulo, porque ¿de dónde viene echarle la culpa a los cristianos? Porque yo conocí unos amigos ateos que yo les decía, pero vamos a investigar, que No, fueron los si- cristianos. Si tú investigas la historia, siempre hubieron cristianos, mentes Sí. de mente muy abierta. Sí. Bueno, ha habido, ahí mismo cerca de ahí Científico. nació Agustín de Hipona. Hipona es una ciudad que está muy cerca de Alejandría y que fue un doctor de la iglesia, igual que Santo Tomás de Aquino. Sí. Y también, Este señor que era el padre de la biología. no, Santo Tomás de Aquino fue el doctor de lo que son las... Dice Gregorio Mendel. Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, sí. Sí. También vamos a decir, ok, quemaron la biblioteca de Alejandría, se perdió mucho conocimiento, Sí. pero también la primera universidad moderna fue creada por los cristianos. Exacto. Sí. La Universidad de Bolonia en Sí. Italia, en el siglo XIII o XII. O sea que a veces algunos ateos lo que están es tirando patadas de ahogado. Cuando quieren hablar de que el cristianismo es un enemigo acérrimo de la ciencia. No, eso no es verdad. Eso no es Eso no es verdad, eso lo dicen los ateos ignorantes. Sí, no, Porque el ateo que es culto sabe muy bien eso. no dice eso. No dice eso. No dice eso. Eso de atribuirle, vamos a decir, ciertas características a los ateos, Sí. a los creyentes, eso son falacias argumentativas Sí. que hacen la gente, especialmente la falacia del escocés verdadero. ¿Cuál es la falacia del escocés Entonces, verdadero? La falacia del escocés verdadero es una falacia argumentativa que, por ejemplo, que dice que
por ejemplo, si te dicen que fulano es escocés, ¿por qué? Porque le gusta el whisky escocés. ¿Y qué whisky que le gusta? El Jack Daniels, Sí, que es un whisky americano, sí, estadounidense. estadounidense. No, él no es un verdadero escocés, porque él tiene que gustarle el Johnny Walker. El Johnny Walker, Sí. sí. Los verdaderos escoceses son así. Entonces, vamos, para que se entienda, Ujú. por ejemplo, tú no, por ejemplo, me gusta esta, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, por ejemplo, vamos a decir, los que atacan a los cristianos, dicen, los cristianos en la iglesia los pastores son ladrones, se roban el diezmo, le quitan el dinero a los pobres y se van y violan a las niñas, qué sé yo, y Sí. se van así. Eso no es verdad, eso no es un verdadero cristiano, porque la Biblia dice que no se puede hacer eso. Entonces, eso mismo se puede aplicar para los musulmanes, Ujú. que también cometemos ese error. Decimos, Sí. no, que los musulmanes son terroristas todos. Sí. Decimos mucho eso. Todos son terroristas, todos explotan bombas, no. Hay musulmanes que son buena gente Sí. y otros que son fundamentalistas, Sí. son radicales y hacen eso. Entonces, así mismo, y no podemos decir, no, que todos los sacerdotes católicos son PDF, Sí. ¿verdad? No, no son todos, son algunos. Algunos. Pero entonces cada quien, en su facción, acusa al otro de que son absolutistas, acusa al otro de eso. Entonces es la falacia. Ahí radica la falacia. Interesante. Sí. Y, por ejemplo, los ateos, no todos los ateos son personas que están disgustadas con Dios. Eso es una creencia que tienen todos los creyentes. No, eso fue que tuvo un problema personal, Sí. espiritual, y está enojado con Dios. No, hay un ateo que es fuerte, un ateo que llegó por la lectura, por Sí, la ciencia. incluso hay ateos que se vuelven ateos después de que leen la Biblia, increíble. Después de la Sí. Biblia. Y hay muchos científicos que por medio de las investigaciones científicas se han vuelto cristianos. Exactamente, increíble, para que tú veas. Y dicen que todos los creyentes son ateos también. Mm, Sí, porque son igual que el ateo. Lo que pasa es que el ateo son similares porque no creen en ninguna de las 5.000 o 6.000 religiones que hay en el mundo, sí, exceptuando que el ateo no cree en ninguna. Es decir, cree una menos. Exacto. Una menos que el creyente normal. Porque, por ejemplo, ustedes no creen en el Islam. No creen que esa es la salvación, ¿verdad? O en la religión, vamos a decir, En el budismo. el budismo, el jainismo, Sí, esa cosa, ¿verdad? exacto. Entonces ustedes son ateos de esas religiones, Exacto. ¿verdad? sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces el ateo es ateo de todas. Es decir, Refuta todas. Por refuta eso todo. es bueno la parábola del el elefante y los 6 sabios. Ajá. ¿Cómo es eso? Dice que es una parábola hindú muy buena, que dice Ujú. que 6 sabios querían conocer cómo era el elefante, pero ¿qué pasa? Tenían un inconveniente que eran ciegos. Entonces, cada uno en ese día que iban caminando, bueno, se encontraron con el elefante. Y dijeron, bueno, hoy es el día que vamos a saber cómo es el elefante. Fue el primero y tocó el colmillo y dijo, oye, pero el elefante es como una lanza. Uno tocó el pie y vio esa estructura y dijo, no, el elefante es como un árbol grande. Como el tronco de un como árbol. el tronco de un árbol. Ya, Otro que tocó la cola y dijo, no, pero el elefante es como una soga. ya. ¿Verdad? Ese fue Y la oreja, ¿cómo es la oreja? eh, Como una más de plátano. uno tocó- el quinto tocó la trompa y dijo, no, el elefante es como Una culebra. una culebra, Ya. una anaconda. Una una anaconda, serpiente. Sí. No O sé. sea, si tú no tocas Ujú. por completo, ¿me entiendes? Todas las partes, ¿verdad? Y las unes, entonces te vas a quedar con una perspectiva. Ajá. Porque cada uno de y sus el que perspectivas- el que tocó. La quinta pata. Sí, ese supo de qué color era el elefante. anda, no, pero está buena esa parábola era. Sí, es una pequeña parábola. Entonces, como decíamos ahorita, no todas las religiones tienen algo de verdad, que no son, no podemos decir que son absoluta mentira. Sí. Y nosotros tenemos que ser despiertos Sí. y ser como el que iba montado en el elefante, que sí sabía la forma, porque podía ver, incluso no era un sabio, Ujú. pero tenía la facultad de la vista. O sea, a veces nos creemos sabios, pero cerramos los ojos. Por eso se parece a la alegoría de la caverna de Platón, que ese que está montando el elefante fue el que salió de la caverna, el que vio la verdad. Y entró a la caverna y vio cómo eran las cosas y le quiso explicar a los que estaban presos dentro de la caverna y no le creyeron,
porque ellos lo que veían eran las sombras, Sí. los reflejos de las cosas. Y ese es el asunto. El que ve la verdad trata de liberar a los otros que están adentro. Y cada quien tiene su versión de la historia, de lo que es. Pero yo veo las religiones también como vehículos. Cada quien, por ejemplo, tiene un Toyota, tiene un Honda, un Hyundai, Ujú. tiene un Mercedes-Benz. Ujú. Y el que tiene un Mercedes-Benz se cree que tiene el mejor carro. Sí. Religión, ¿verdad? Sí. Y hay fanáticos de esos clubes de Sí, vehículos, ¿verdad? claro, ¿Tú has visto claro. esos clubes de los... Bueno, aquí, de lo- aquí en las redes tuve a veces un enfrentamiento entre los toyoteros y los honderos. Exactamente. Pero lo que pasa es que esos vehículos tienen un manual. Ese viene siendo como el libro sagrado de cada... ¿Entiendes? Que te explica todo. Tiene un presidente de la compañía que lo fabrica. Sí. Pero todos tienen 4 gomas, un aire acondicionado, un radio, Y como dice el lápiz consciente, todo te lleva de un punto A a un punto, punto B. B. Pero tú sabes lo que no hacen. Ni el Mercedes, ni el Toyota, ni el Hyundai, ni el carro chino van a volar. Ok. La fe es lo que te dice a ti que no, el mío vuela. Sí. ¿Te entiendes? Señores, para concluir rápido, Adolfo, tu opinión del tema. Ya. Bueno, fue un tema muy interesante. Sí. Nuestro hermano Francisco, que es una persona muy ilustrada. Yo tuve Y el tanto. placer de conocerlo y hablar con él un poco de algunos temas y me di cuenta que es una persona que sabe, que domina. Y me gustó bastante. Sí. Sí. Señores, este fue nuestro primer episodio. Espero que nos apoyen. Suscríbanse a nuestro Tú No canal. me preguntaste a mí tampoco. Ah, tú era tu Ya acabó. tu cosa, sí. Será hasta la próxima, señores. Gracias. Adiós. Bye. Gracias. Ya.